Gracias a la experiencia del sacramento del bautismo, que nos hace ser partícipes de la dignidad de hijo de Dios, que nos llama a ser también profetas en medio de un mundo hostil, oscuro, incierto, que nos manda a ser luz en medio de tantas tinieblas, que nos manda a ser instrumentos de la verdad y de la esperanza en medio de la mentira y de la frustración. Estamos llamados, mis queridos hermanos, a ser testigos de los frutos de la vida y no de la muerte. Estamos llamados a desmontar de nuestro imaginario, de nuestra manera de ver la vida, de la manera ambigua en la cual hay veces hemos sido educados y en las cuales hay veces nos movemos y existimos por nuestros trabajos, por nuestras ocupaciones y circunstancias. El Señor nos está invitando a ser verdaderos embajadores de la presencia de Dios en la vida de los demás. Por sus frutos los conocerán. No se admite en un cristiano católico que tenga como principio la avaricia, la corrupción, el cómo voy. Hagámosle y de a cuánto nos toca. Y luego venir a la iglesia, sacar la camándula, hacer el rosario a San José, hacer el rosario a la Santísima Virgen María, sacan el novenario de la visita del Santísimo Sacramento, hacen 3, 4, 5 visitas y creen que con esa manera van a llegar al cielo. No. La respuesta es no. Tenemos que ser auténticos, porque aunque podamos engañar a muchos, a Dios jamás lo podemos engañar. Y entonces, al final de la vida, el juicio no va a ser con el padre Freddy, el juicio no va a ser con el padre Luis, el juicio no va a ser con el Papa León, el juicio tampoco va a ser con el Papa Francisco, que en paz descanse. Todos nosotros tenemos que presentarnos sí o sí ante la presencia de la verdad de Dios. Y qué bueno desde ahora sembrar. Sembrar para cosechar. Sembrar para poder ser embajadores de un Dios que verdaderamente nos salva y nos redime. Embajadores de un Dios que es amor, que es justicia, que es verdad, que es serenidad. Un Dios que acepta de nosotros nuestra auténtica y nuestra autenticidad de nuestra manera de vivir cristianamente. De nada me sirve decir alabo a Dios sobre todas las cosas, honro a Dios por encima de todo, más aún aquellos que dicen, Padre, yo nunca he cometido pecado, yo nunca le he faltado a los 10 mandamientos, porque he amado a Dios sobre todas las cosas. Pero tus costumbres, tu manera de vivir hay veces ambigua, nuestro estilo hay veces incierto, también desdice de no cumplir ese mandamiento. Ejemplo, vivimos en un país que, como el profeta Isaías en su época, él decía, Señor, ¿por qué me escoges a mí si soy hombre de labios impuros, hijo de un pueblo de labios impuros? Y entonces el Señor llama para que nosotros transformemos nuestra existencia, cambiemos nuestra manera de ser. Pero eso no nace solamente por voluntarismo, ¿sí?
No, yo a partir de mañana, a las 6 de la mañana, comienzo una nueva vida. No, hay que pedir la gracia. Hay que pedir al Señor la fortaleza. Hay que pedir al Señor la permanencia en su palabra. Hay que pedir al Señor aprender siempre a ser humildes y sencillos de corazón para que Dios vaya instruyendo en nosotros los frutos que tenemos que darle a los demás. Esos frutos que luego para ellos van a ser alimento. Cuando usted educa a su hijo en la verdad, su hijo aprende a decir la verdad. Cuando usted enseña a su hijo, a su hija, a ser correcto, a tener principios, a tener moral, pues él va a comer de ese fruto. No porque usted solamente se lo dice de palabra, sino porque usted hace lo posible porque en su vida él vea, él se alimente de su ejemplo, de su forma de ser persona. Él come, asimila lo que usted le está dando. Él no solamente se come el buen plato que usted le da en el desayuno, en el almuerzo o en la comida. El ser humano come la vida de otro y la come a partir del ejemplo. Y eso es aprender a entregar, a dar frutos, ¿sí? No es como muchos dicen, voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a ahorrar, y al final de mi vida entrego el fruto de mi trabajo a mis hijos. Ese no es. Déjelo que él trabaje, déjelo que él luche, que él aprenda a trabajar correctamente y a ganarse lo suyo. Pero siembre en él, siembre en ella aquello que nadie en el mundo podrá arrebatarle. Pero siémbrelo bien. Pero para sembrar usted lo tiene que alimentar. Y cuán importante es volver sobre aquellos frutos del Espíritu Santo. La bondad, la paciencia, la tolerancia, la paz, aprender a servir, a ser libre de espíritu. Eso es lo que come el Espíritu Santo en usted. De eso se alimenta también los otros. Si no, pregúntele a la gente por qué le dan piedra a los curas. ¿Cuál es la mayor crítica a los curas? Predican, ahí sí lo dijeron, ¿sí ve? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que comprometernos, porque no solamente somos nosotros los sacerdotes, mis queridos hermanos. El error viene ¿desde a dónde? ¿Desde a dónde? Desde la casa, desde el hogar, ¿sí? Desde el hogar. Pero si nos volvemos solamente en ser proveedores de lo material, el pelado nunca va a entender lo que es la vida espiritual. La pelada nunca va a entender lo que es la vida espiritual. Y eso que empieza en la estructura más pequeña, que es la familia, luego se tiene que pasar al otro escenario, donde él pasa la mayor parte de su tiempo.
y es en los centros educativos. Y los centros educativos no solamente la escuela, los centros educativos también es donde hacen deporte. Los centros educativos son también estos otros espacios donde ellos están retroalimentándose de humanidad. Ahí es donde hay que sembrar, mis queridos hermanos. No tenemos que ser hipócritas, porque los hipócritas se parecen igual a Satanás. ¿Cómo así, Padre? Siempre hay que buscar a quién echarle la culpa. Pero el diablo jamás reconoce que es culpable. Somos nosotros los que aportamos a una humanidad digna según el corazón y la voluntad de Dios, o somos nosotros los que construimos, destruimos, desformamos a las generaciones. Y aquí el problema no es el presidente. Ese dura 4 años y ya, se le acabó. Yo no sé por qué aspiran tan jóvenes a la presidencia de la República, cuando es el único puesto vitalicio. Después de terminar allí, usted no, en ninguna parte del país a usted le van a dar trabajo. En ninguna parte del país a usted le van a dar trabajo. A usted le tocó irse para otro lado. Cosas internacionales. No, enséñenle a pescar desde lo más ordinario, desde lo más simple. Se haga artesano, se forme, se talle. Y al construirse la persona dignamente, desde las categorías de Dios, esa persona esparce, no por sometimiento, no por imposición, sencillamente porque florece de ella las gracias del Espíritu Santo. Y florecen para dar más vida, para dar más frutos, y para que esos otros se contagien. Diría el Papa Francisco una frase muy elemental referente a la evangelización, a los jóvenes: contagien con su alegría la fuerza del Evangelio. Contagien con su juventud la alegría de creer. Decía cuando estaba aquí en Colombia, le decía a los jóvenes: no cuenten historias viejas, formen su propia historia. Pero no se puede formar la nueva historia si al menos no se tienden las bases fundamentales de una humanidad digna, cristiana, auténtica, veraz, llena de esperanza. Mis queridos hermanos, o somos profetas de una vida nueva, o seremos profetas de la destrucción. Una destrucción en la cual va a reinar la xenofobia, el odio, la intriga, la envidia, la rivalidad, la contienda, la falsedad, el engaño. Y en ese escenario, el demonio es rey. Que Dios nos libre a todos nosotros de estar viviendo de esa manera,
formemos desde lo circunstancial en la experiencia de un Dios vivo y resucitado, de un Dios que es capaz de romper la muerte y mostrarnos consigo la eternidad. Por ende, mis queridos hermanos, jamás renunciemos al único pacto que está por encima de cielo y tierra, el pacto con Dios, que es un pacto de sangre, que es un pacto de amor definitivo de Dios para con los hombres. Amén.